Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos escogiste entre todos los pueblos y concediste la Torá. Amén. Bueno, ya leímos aquí la oración o la lectura de la Torá. Y en este momento, pues vamos a seguir adelante. Estamos en este día, como bien saben los hermanos, que estamos estudiando el libro de los Salmos. Los Salmos tienen muchas hermosas enseñanzas para cada uno de nosotros. Hay salmos donde nos hablan de corregirnos, de instruirnos. Hay otros que hablan acerca de la oración por los enfermos. Cuando estemos enfermos, leemos un salmo y hay unas oraciones muy preciosas allí cuando estamos afligidos, cuando tenemos problemas, persecuciones. Hay muchas oraciones aquí escritas en estos salmos. Por eso los salmos son una fuente inagotable para nuestra vida, porque es la Torá del Eterno. Por eso es que dice el rabino Saulo o Saulo o Pablo, dice que la escritura, toda la escritura es inspirada divinamente por Elohim, útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea preparado para toda buena obra. Esa es la palabra. La palabra del Eterno nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos muestra el camino. En esta mañana vamos a mirar el salmo que nos corresponde y es el Salmo 37. Es un salmo que tiene 40 versículos y ya nuestro hermano Chofán, él ayer nos enseñó desde el verso 1 hasta el 9. Y a mí me corresponde del 10 al 20. Este es uno de los salmos más hermosos que hay, porque allí nos muestran la diferencia que hay en los dos caminos, el camino de los malos y el camino de los justos. Y por eso dice el salmo, vamos a hablar primeramente sobre el camino del impío o del pecador. Y vamos a mirar acá, aquí vemos los caminos, aquí se parten el camino del pecador y el camino del justo. En el capítulo 37, que me corresponde del verso 10 al verso 20, dice, he aquí, pues de aquí a poco, perdón, no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Ese es el camino de los malos. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Dice, maquina el impío contra el justo y cruje él sus dientes. El Adón se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Elohim. Conoce Elohim los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, ni en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Elohim contra la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Aquí miramos hasta aquí el pasaje que me corresponde en esta mañana.
Como he dicho, aquí este salmo nos habla de dos caminos: camino del malvado y el camino del justo. Volviendo atrás al primer verso de este capítulo, donde dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Aquí miramos que la escritura habla acerca de lo que es el camino del malvado. Dice: no te impacientes a causa de ellos, ni tengas envidia. A veces miramos por qué el impío prospera, el hombre malvado va siempre sin angustias, sin nada, todo lo que hace como que le va muy bien. Y aún dice el libro de Proverbios, miramos ese texto en Proverbios que me llama la atención, en el capítulo, Proverbios capítulo 14, Proverbios capítulo 14, que dice, verso 9, los necios se mofan del pecado, o sea, se mofan quiere decir que se ríen. Para ellos el pecado es un deleite, el hacer el mal es un gusto para ellos. Vemos al impío que él hace maldades, hace lo que hace y él se ríe, le da gusto hacerlo. Y a veces miramos que nada le pasa y a veces prosperan en todas las cosas que hacen malas. Y entonces miramos que ellos hacen cosas terribles. Cada rato miramos en las noticias cómo aquellos hombres malvados violan niñas, niños. No solamente los violan, sino que los matan. Tranquilamente van a una cárcel y cuando hacen una entrevista, tranquilamente cuentan cómo lo hicieron y hasta se ríen, y no les ve usted en ellos una cara de arrepentimiento, sino como de burla, como de risa. Aquellas personas que hacen el mal y son llevados a la cárcel porque le robaron a una persona el celular o cualquier cosita, cuando lo cogen apenas se ríen, porque ellos saben que al rato están otra vez sueltos. Como que para el impío, para el malo no hay castigo. Ellos se mofan. Y es lo que dice también en el Salmo, perdón, en Proverbios. Este libro de Proverbios está bastante lleno también de todos estos textos. Y en el Proverbios 17, bueno, vamos a mirar primero Proverbios número 14. Leímos el verso 12 ahora, perdón, 9, voy a leer el verso 12. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son camino de muerte. Para el impío todo lo que hace piensa que es bien, que va por el buen camino, que no está haciendo mal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque vea lo que dice también el Proverbios. Ahora sí vamos al Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación ante Elohim. Mire que a veces al hombre impío, pecador, el que hace maldad, hay quien lo justifique. No, es que ellos son así. Cuando cometen alguna falta,
y van ante los tribunales, dicen, no, es que él está desmentizado. Es que lo que pasa es que está drogado y por eso hizo eso. Y de esta manera justifican al hombre maligno, al pecador, al que hace el mal. Y como ellos tienen dinero con qué comprar al juez, al fiscal, comprar, bueno, testigos y de todas maneras, de todos modos, ellos se ríen y se burlan. Y hay muchos que justifican al hombre malo. Busca un buen abogado y por cualquier cosita el abogado va y justifica lo que hizo. Todas estas cosas hace el ser humano y a veces vemos que nada le pasa. Entonces dice, no tengas envidia de ver lo que ellos hacen. No te impacientes si uno se impacienta, pero ¿por qué estos hacen esto? Y vea, en otros países, aquellos que secuestran, violan, existe la pena de muerte. Aquí no, y a veces uno dice, esa gente, mejor dicho, lo único que ellos pueden recibir es la pena de muerte por lo que hacen. Pero no, el que hace la maldad es como no la hiciera, se ríe. Pero vaya una persona justa o algo que cometa algún medio delito y como no tiene dinero ni nada con qué poner un abogado o comprar, entonces a él se lo condenan. Dice, tanto el que justifica al justo y como el que condena al justo, eso es abominación delante del Eterno. Cualquiera de los dos. Al ver todas estas cosas, entonces a veces nos llenamos de impaciencia, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto y no hay leyes para el que hace el mal? Dice, no te impacientes, ni tengas envidia de aquel que hace iniquidad. Y diga, si eso hacen ellos y les va bien, pues muchas personas sienten envidia. Hay un salmo donde expresa el salmista David. Él tuvo al borde de caer también en este pensamiento. Él al ver, ustedes conocen bien que David tuvo momentos muy difíciles en su vida, de enemigos, de persecuciones, de tantas cosas. Y él veía que sus enemigos y aquellos que los perseguían, aquellos que difamaban contra él, les iba bien. Y él, en cambio, que buscaba la justicia, no le iba tan bien. Entonces él pensó y dice el Salmo 73. Aquí él está casi concerniendo a lo que dice el Salmo 37, acerca de tener envidia del que hace el mal y que él prospera en sus buenos carros, buenos edificios, buenas casas. Bueno, parece que el impío estuviera en la gloria. Entonces él dice, Salmo 73 dice, pregunta, ¿ciertamente es bueno Elohim para con Israel? Para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí, él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Oiga, casi se deslizaron sus pies. Por poco se resbalaron mis pies, vuelve y dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire, lo que digo, muchas veces miramos la prosperidad del impío y todo eso y sentimos envidia. ¿Y por qué? Estos están bien y yo veo aquí, ahí voy paso a paso. ¿Sí? No prospero. Entonces dice que él sintió lo mismo. Entonces dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad del impío. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero.
no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de cortura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Sí ven? El violento ve al que tiene y quiere quitarle lo que tiene con violencia. Y dice, se mofan, o sea, se ríen, hablan cosas, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua posee la tierra. Esa es la persona que anda en la maldad. Ellos quieren ganarse, poseer la tierra. Uno mira en tiempos de violencia, bregándole a quitar la finca, el terreno a su vecino, a otras personas, sienten envidia de esto, como sucedió en tiempos del rey Acaz, me parece, que él pasó por la finca de uno de, vamos a decir, un campesino. Tenía una finquita muy bonita, bien arregladita, y él la quiso, pero no podía tomarla porque mandó a unos a que se la vendieran y él dijo que no la vendía porque esa era una herencia que él había recibido. Llegó triste al palacio y le contó a la esposa de él que era tan mala, Jezabel, y ella mandó unos hombres allá a hablar maldad contra él y mataron al dueño de la tierra, de ese terreno, y ella se la dio al rey. Mire, ¿sí ve cómo es la persona perversa? Quitarle al que tiene sus posesiones para poseerla ellos. Y ellos se mofan y se ríen, dice la escritura, de hacer violencia. Entonces dice, por eso Elohim hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Entonces dicen, oiga lo que dicen, ¿cómo sabe Elohim y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice él, y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Entonces él comenzó a pensar. Cuando pensé para saber esto, fue duro mi trabajo para mí, o sea, para él entender. Hasta que entrando en el santuario de Elohim, entrando en la presencia del Eterno, tenemos que entrar cuando hay estas cosas en nuestro corazón. Comprendí que el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos, asolamientos y los harás caer como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así el Señor, así el Adón, cuando despertares, menospreciarás tu apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Entonces, aquí miramos. Él comenzó a mirar el fin de aquellas personas. ¿En qué termina el impío, el pecador? En nada. A veces nosotros miramos que se matan unos con otros, pelean, tienen que andar con cantidades de escoltas porque tienen muchos enemigos a causa de sus riquezas que han adquirido, mal adquiridas, y viven uno aparentemente como bien tranquilos, pero por dentro hay angustia, hay zozobra, hay miedo y hay temor. Ahí miramos que unos a otros se matan. Otros son llevados muchas veces ante las autoridades
y les despojan de todos sus bienes. Todo lo que hicieron mal, lo perdieron. Entonces, él comienza a mirar esto, a mirar que el fin del hombre en esta condición llega a ser como nada, porque cada uno tiene, como tiene su principio, tiene su fin. Entonces dice el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Entonces él dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, a pesar de que sus pensamientos eran como inclinados como a seducirse a esto. No, él se frenó y dice, no, siempre mi corazón estuvo contigo. Entendí que era un hombre torpe, sin conocimiento, ¿verdad? Me estaba dejando llevar por la codicia, por la envidia de aquellos personajes. Entonces dice, con todo yo siempre estuve contigo. Entonces dice, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Él comenzó ya a ver su vida diferente a los demás. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción eres Elohim para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se separa. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Elohim es el bien. He puesto en Elohim, el Adón, mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, aquí miramos que el fin del hombre malo llega con una desgracia. Tiene su consecuencia por lo que hace. Esta es la vida del hombre que anda en pecado, en maldad. Entonces bien dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Allí hay un camino. ¿Cuál es el fin del hombre que anda en la maldad? La muerte tanto material como espiritual. Y entonces también sigue diciendo el texto, que es el capítulo 6, verso 23 de Romanos, dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Elohim es que vida eterna en nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. En él tenemos la vida eterna y la paga del pecado es la muerte. Entonces, por eso dice el Salmo que estamos leyendo, dice, porque aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, no estará. Mas los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Ahora miramos el justo, ahora miramos aquí el fin del pecador, que es la muerte. Ahora miramos el camino del justo. Usted sabe que la escritura habla, nuestro Adón Yeshua HaMashiach hace habla una parábola, que la leemos todos, que está en la Torá. Dirán, sí, en el libro de Lucas, en el capítulo 16, vamos a decir del verso 19 al 31, no lo voy a leer porque el tiempo va corriendo, pero sí voy a dar un resumen. Dice que habían dos hombres, ¿sí ve? Hablando
de dos caminos, de dos personajes. Había uno que era muy rico, hacía banquetes, aquí lo miramos, espléndidos. Y había otro hombre llamado Lázaro, que era un hombre pobre, aquel que estaba allí pidiendo limosna, bueno, viviendo de los corazones generosos, hombre necesitado. Y dice que él, cuando habían esas fiestas tan grandes de este hombre rico, él iba por allí y se sentaba a ver siquiera le tiraban una migajita, tal vez se comían los huesos de la gallina, el pavo. Pensaba que aunque sea le botaran, aunque sea como decimos en mi tierra, ruñirse el huesito, por ahí algo quedaba. Pero no, se lo echaban más bien a los perros. Pero llegó el día en que murió este hombre humilde, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de nuestro patriarca Abraham, nuestro padre Abraham, al seno. Al tiempo murió también el rico. Tal vez el entierro del rico fue con desfiles de carrozas. En ese tiempo no habían carros, pero habían carrozas movidas por caballos. Y en esas carrozas, mucha gente lo llevaban entre cuatro, tal vez lo llevaban caminando. Adelante una hermosa ceremonia. Fue llevado hasta el cementerio. Para muchos el dolor de la muerte de este hombre, don Juan, tan buena persona, esos banquetes que hacía, esto y lo otro. Pero cuando murió el pobre Lázaro, tal vez por ahí la familia iría a acompañarlo allí al cementerio, porque así pasa. Muere un pobre por ahí, eso hay dos o tres, pero muere un hombre importante, eso no cabe la gente. Pero ¿qué pasó? Que cuando el rico se despertó, estaba en la angustia más terrible, estaba en un lugar de tormento. Y cuando él miró, vio a aquel hombre humilde en los brazos de nuestro padre Abraham. Mire, el fin del justo, el camino del justo y el camino del pecador. Y dice que él allí, viendo allí a aquel hombre humilde allí, exclama y dice: Padre Abraham, envía a tu siervo Lázaro, porque el impío conoce. Ellos conocen la Biblia y dicen: yo creo en Dios y todo, pero no le obedecen. Eso sucede sin temor ni nada. Andan sin ley, sin nada. Entonces el Padre Abraham, envía a tu siervo Lázaro, que moje tu lengua, tu dedo en mi lengua, porque estoy aquí atormentado. Y nuestro padre Abraham le dice: recuérdate, allá en la tierra tú recibiste bienes, te gozabas, vivías en holgura, en maldad, pero este hombre solamente estaba allí sufriendo en angustia. Él recibe, ahora es consolado y tú atormentado. Entonces le dice: Padre Abraham, envía a tu siervo Lázaro a la tierra. Tengo 5 hermanos, para que les testifiques a ellos, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Nuestro padre Abraham dice: allá tienen la Torá, o sea, allá tienen a Moisés. ¿Y qué enseña Moisés? La Torá. Y los profetas, ¿qué enseñan los profetas? La Torá, la Torá de Moshe. Escúchenlos. Entonces dicen: no, si alguno se levanta de los muertos, de pronto creerán. Y él dice: no, si no creen a Moisés y a los profetas, mucho menos si alguno se levantare de los muertos. Qué hermoso es poder entender que hay que creer a las palabras que Moshe enseñó, porque él enseñó la Torá y sus profetas. Y como este hombre humilde creyó y obedeció la Torá,
de Moshe y a los profetas, y aunque pasó por un tiempo en la tierra difícil, momentos bueno, de persecución, de angustia, pero la Torá estaba en su corazón. Entonces es lo que dice la Escritura en el capítulo, miramos más atrás, vamos en el camino del justo. Aquí vemos que el justo recibe consolación. El justo recibe descanso, que vamos a ver más adelante. En el libro de Proverbios, el capítulo 4, verso 18. Mire lo que dice. 4:18. Mas la senda del justo, la senda, el camino, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí dice el otro camino, el camino de los impíos es como oscuridad y no saben en qué tropiezan. Pero el camino del justo es como la luz de la aurora. Ustedes saben, la luz de la aurora es el amanecer. Tal vez en tierra fría nosotros nos levantamos en la mañana y lo que vemos es nubes, pero cuando vamos a una tierra caliente, vamos a decir, usted va a la costa, ya los hermanos en esos lugares van a apreciar la luz de la aurora. Cuando comienza a amanecer, vemos la luz, el sol, cuando comienza a salir allí en ese resplandor. Hace unos días que fui, miramos cómo la luna, al tiempo de ocultarse allí, parece que se escondiera detrás del mar, y esa hermosura que se ve al esconderse allí. Dice que así como la luz de la aurora es el justo, el camino del justo. Es la aurora porque el justo va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros tenemos que ir de crecimiento, porque por eso decimos, cuando estudiamos la Parashá, vamos de aliyá en aliyá. Vamos de fiesta en fiesta, subiendo de escalón en escalón. Así es el camino del justo. Así, venga lo que venga, pase lo que pasa, vamos caminando. Por eso lo que leíamos en el capítulo 37, entonces dice el verso 2 del capítulo 37, perdone que me devuelva, confía en Yahvé y haz el bien y habitarás ¿qué? En la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Elohim y él te concederá las peticiones de tu corazón. Por eso dice que nosotros heredaremos la tierra y para allá vamos. Vamos de aliyá en aliyá subiendo. Vamos de fiesta en fiesta subiendo. Vamos de escalón en escalón subiendo. Vamos, como la escritura dice, como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento. Vamos creciendo. Así venga lo que venga en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? En el capítulo 14 de Romanos, ya me queda poco tiempo. A mí yo no sé por qué es que me corre tanto el tiempo. ¿Ah? No sé. Comienzo a mirar y a mirar, es que la palabra del Eterno es maravillosa. No me pongo a estudiar y a mirar. Antes no tomo mucho porque me pusiera a buscar, a profundizarme en todas estas cosas. No, había para 2 o 3 enseñanzas, pero no. Dice Proverbio Romanos 14:8. Dice, pues si vivimos para Elohim, vivimos. Y si morimos para Elohim, morimos. ¿Sí ve? O sea, vivimos para Él y si morimos, morimos para Él. Así sea que vivamos o que muramos, del Elohim somos, de Él somos. Sea que estemos en esta tierra, somos de Él. Sea que fallezcamos, pasemos a la eternidad,
somos de Él. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Dice, para que ninguno de nosotros, aquí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vivimos para Él y morimos para Él. Y bien dice, vámonos al libro de Revelación, último libro de la Escritura, el capítulo 14. Tomemos en cuenta, si ustedes pueden, voy bastante rápido, pueden ustedes anotar y después ustedes estudian cuidadosamente. 14, verso 13. Allí miramos lo que dice la Escritura. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando el justo fallece o muere, lo único que hace es descansar de sus trabajos. O sea, nosotros entramos a un descanso. Por eso nosotros no le tememos a la muerte. Bien dice Pablo en Filipenses 1. Filipenses 1. Miramos capítulo 1, verso 21. Dice, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, la cual es muchísimo mejor. ¿Sí ve? Y Pablo dice, he acabado mi carrera. Entonces, la Escritura dice, en esta maravillosa oportunidad, hermanos, caminemos nosotros en el camino del Eterno. No miremos la prosperidad del que hace mal, ni tengamos envidia de los pecadores, porque prosperan tal vez más que nosotros en esta tierra. Pero ya sabemos cuál es el fin de ellos. Caminemos en el camino del Eterno. Caminemos con Él. Así sea que tengamos dificultades en nuestra vida. Él dice que en el momento de la persecución y en el momento de la escasez, no nos dejará perecer de hambre. En el momento de la angustia, Él está a nuestro lado. Por eso dice el salmista, aunque miré todas estas cosas y me dio como envidia y como que me provocaba hacerlo, no, nunca me separé de ti, porque entendí que tú eres el Todopoderoso. Hermanos, cada día confiemos en Él. Así venga lo que se venga. Así nos persigan. Vea, hay muchos pensamientos en esta mañana. Se me vino a mí el pensamiento en un momentico de lo que le sucedió a Mardoqueo, aquel hombre judío, cuando su enemigo deseaba la muerte, colgarlo allá hasta en la casa de él hizo una horca, un lazo para colgar a Mardoqueo. Pero todo le salió al contrario. Por eso dice que el que está contra el justo, todo se le va en contra. Y él se presenta ante el rey y el general y dice, ¿qué le darás al hombre
que usted lo tenga en alto, que usted lo aprecie, bueno, que lo honre. ¿Qué le daría a él? Porque él sabía que no había otro que él apreciara tanto como a él. Él pensó a usted, entonces dijo que él dijo, lo vestiré con el vestido del rey, le pondré la corona del rey, el anillo del rey, montará en el caballo del rey. Dijo, uy, todo esto me va a dar el rey. Y cuando terminó dijo, no, vaya ya a ese judío que se hace a las puertas y vístalo con mis vestidos, póngale mi corona, póngale mi anillo y móntelo en mi caballo. Mire, todo se le fue en contra. Y le tocó hacerlo. Y después de que lo hizo, fue a la casa toda acongojado, le contó a la esposa y a sus amigos. Y le dijo, mira que todo te está saliendo mal. Tan mal le salió que la misma horca que preparó para este justo fue donde a él lo ahorcaron. Y allí murió él. Porque el que se levanta contra el justo, nosotros no tomamos venganza. Por eso el justo no debe tomar venganza de nada, ni desear mal a sus enemigos. Deje que el Eterno lucha por usted. Él lo bendice y Él sea el que pelea la buena batalla por nosotros. Por eso la Escritura dice, ¿cuál es el verdadero israelita? El que lucha con Elohim y vence. Estamos con Él y luchamos con Él. Eterno poderoso Rey, te damos gracias por tu palabra, Santo. Te imploramos que bendigas y guardes nuestras mentes, labios y corazón, de ir a pensar y a envidiar a aquellos que prosperan en su maldad, que acumulan riquezas a causa de su maldad y violencia, de aquellos que vemos que nada les falta. Guárdanos, Señor, de tener envidia o ser impacientes. Todas las cosas suceden a su debido tiempo. Te imploramos, Padre, que podamos poner nuestra confianza en ti, seguir sus caminos, porque vamos a heredar la tierra. Vamos a seguir adelante, Padre, porque tenemos un fin maravilloso. Si tú nos llamas, Padre, a estar contigo, tú nos vas a bendecir porque vamos a un descanso. Bendito sea su nombre. Que esta palabra, Padre, que tú nos has dado en esta mañana, llegue a cada corazón de cada hermano, de cada persona que ha escuchado. Y si la ha escuchado una persona que anda en malos caminos, él puede reconocer y rendirse a tus pies, Padre, y tú le puedes perdonar. Bendito sea su santo nombre. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Hermanos, muchas gracias por su atención. Y vamos a hacer la oración en este momento por haber leído su Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet mehaye haolam natan betuheinu Baruch atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá. De verdad, implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, que da la Torá. Amén. Hermanos, que el Eterno los bendiga.